La humanización desafiada por los profetas. Los instrumentos de Dios para purificar y revigorizar la actitud de Israel fueron los profetas, individuos con personalidad burla y tosca. Estas personas hablaban en nombre de Dios, pero también en nombre de los pobres, cuyos derechos humanos habían sido violados. Preocupados por las injusticias sociales, resonaban en su voz divina para sacar de la servidumbre a los esclavos. Así que el término israelita es de origen profético, por tratarse de refugiados extranjeros, residentes y de personas desposeídas, desarraigadas de su patria. En los relatos del Éxodo los describe como muchedumbre, chusma, pero después, los asentamientos en Canaán, el término significó un conglomerado de esclavos que escaparon de Egipto, libertados por Moisés, y que entraron a Canaán acaudillados por José. Y después, en los tiempos tanto de David como de Salomón, se constituyeron como las 12 tribus de Israel. Así que los profetas en el Israel antiguo defendieron los derechos de los indefensos de Canaán, haciendo revivir los días de Josué. Profetas como Amós y Jeremías fueron llamados directamente por el Señor para una vida heroica en defensa de los pobres, quienes necesitaban hogares, trabajos dignos, religión auténtica y una protección política. Ahora bien, la tradición de ungir y quitar a reyes continuó con los profetas Elías y Eliseo, aunque hubieron profetas que granjeaban el favor de la realeza, a excepción de Miquías. En efecto, Amós fue uno de los primeros profetas clásicos que rechazó el título, pero utilizó el verbo profetizar. Los profetas clásicos fueron personas integradas a su comunidad, en contacto con sus tradiciones, con visión y claridad de expresión, y contaban con una voz interior que hablaban de la conciencia de la comunidad. Por lo que se refiere al profeta Oseas, fue un profeta clásico que influyó en la tradición y cultura. Oseas conocía la historia religiosa de sus pueblos, sacerdote levítico, con contactos con grupos religiosos, con alucinaciones que remontaban 1000 años con el patriarca Jacob. Dominaba aspectos del reino septentrional de Israel, a diferencia de Amós, que empleaba imágenes procedentes del reino meridional. En efecto, la vida septentrional de Oseas fue a causa de la presencia de los ritos cananeos de fecundidad. Bajo visiones místicas, Oseas reaccionó contra esa depravación moral de los ritos cananeos de fecundidad que honraban la deidad masculina de Baal, incorporándose un lenguaje en los cultos. Respecto al profeta Isaías, hijo de Amós, Isaías estaba convencido de que Dios llamaba a un laico, tenía que hablar con un espíritu de obediencia a la palabra de Dios contra los sacerdotes, contra el rey y contra la corte real. Isaías actuó desde la perspectiva de la fe, se movía en los niveles más altos de la sociedad y del gobierno. Isaías comenzó su búsqueda profética de justicia, fe en la política en el año de la muerte del rey Usaías. Observó que no había esperanza de reformar la corte. Fue martirizado durante el reinado de Manasés y en efecto no perteneció a ningún partido político. La profecía de Isaías tuvo dos actitudes consecutentes. La primera fue que creía que la presencia de Dios en la vida secular y cotidiana, otorgando respuestas a los abusos políticos basados en su fe. Y la segunda es que Isaías tenía la convicción de que Dios dirigía de manera misteriosa pero firme el futuro de Jerusalén y la casa de David. Isaías fue llamado por Dios, lanzaba profecías desde la base secular contra el poder político y religioso, en nombre de Dios, haciendo valer su derecho en cuestionar las instituciones sagradas de Israel. También anunciaba que nada humano salvaría el pueblo del pueblo, solamente Dios, lo cual lo demostró con el derrumbamiento de todas las instituciones humanas de Israel anunciadas por Isaías cuando éste se encontraba orando en el patio del templo, señalando la fecha del acontecimiento. Por otra parte, la moralidad de Isaías fue vigorosa y pura, evaluada desde el punto de vista político como sabia, hasta
que se basó en el respeto de los derechos naturales y el bienestar nacional de su pueblo. Tenía la convicción de que Dios está siempre presente como Emmanuel en todas las fluctuaciones políticas y en especial en las guerras y en las deportaciones. Esto podemos concluir que los profetas eran llamados por Dios. Su predicación era la injusticia social, no organizaron una religión nueva, trabajaban para reformarla. Otra conclusión es que los profetas como misioneros podían hablar con los sacerdotes y reyes, exhortándolos a observar reglas de vida de un Dios compasivo y misericordioso. Y por fin, su profecía se derivaba por el contacto con los pobres, esclavos de Israel, con los inmigrantes privados del derecho de Canaán. Hasta luego.